Eguerdión, muy buenas. Qué maricón. Muchas veces, seguro que todos vosotros habéis dicho alguna vez eso. A veces con mala intención, con intención de hacer daño. Otras sencillamente porque es una expresión que está muy instaurada. De hecho, es el insulto que más se pronuncia en los institutos, en los colegios españoles, en secundaria. Al menos eso es lo que contaba un estudio que se hizo hace unos años por parte de COGAM, de la FLGT, para ver precisamente el acoso, lo que suponía para mucha gente mantener una identidad de género o sexual determinada. El 40% de los estudiantes encuestados reconocían haber tenido insultos verbales. Una cuarta parte de ellos y ellas habrían sufrido amenazas físicas. Lo cierto es que se comprobó que del abandono escolar un 5% era directamente adjudicable a problemas, a maltrato, a acoso derivado de la orientación o la identidad LGTBIQ. En el caso del suicidio, un 18% de los estudiantes declaraba haber tenido ideas o intentado suicidarse. Cuando decimos maricón y este tipo de cosas, sobre todo si se lo decimos a alguien que es maricón, pues no nos damos cuenta de que el efecto puede ser un poco diferente, ¿no? Y este tipo de confesión, que os lo hago yo aquí, sin más, no se hace habitualmente, no se cuenta muchas veces, ni se llega a conocer. Hace no mucho, durante el mes de agosto, un escritor alemán se le ocurrió poner un tuit diciendo: mi chico, mi hombre, es mi marido y no mi compañero, ni mi amigo, ni leches, ¿no? Basta ya de la homofobia. Y usó el Me Queer, un poco a remedio, un poco a inspiración del Me Too, que ha empezado finalmente a cambiar algunas pequeñas cosas que eran tan importantes. El mundo se llenó de tuits diciendo, bueno, a mí también me ha pasado de tal manera, tal cosa, historias a veces espeluznantes, otras más tiernas, otras más irrelevantes, pero que mostraban realmente que incluso algo tan entendible en un país que podemos decir avanzado en lo social como es el nuestro, es una labor todavía pendiente. De hecho, estudios recientes indican que, y ahora me centro un poco más no solamente en el mundo entero, sino en el mundo que nos toca más cerca, el de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías o la matemática, ¿no? Ese STEM que tanto se llena ahora. Hay menos alumnos STEM LGTBIQ o hay un mayor abandono en dedicaciones y en estudios LGTBIQ. En estudios STEM de las personas de estos colectivos, al menos un 8% achacable precisamente a la identidad sexual. Las causas no están muy claras, pero posiblemente esa exposición o esa necesidad de exposición o imposibilidad de exposición, esa posibilidad de maltrato, de acoso existente, esos ambientes menos inclusivos pueden estar detrás de estas cosas, ¿no? Hace falta mucho estudio, pero curiosamente era un tema que no se había hecho. No hace tanto no se habían hecho apenas estudios sobre la situación de la mujer en muchos ambientes investigadores y ahora sabemos lo que estaba pasando y que era tan patente y que nos avergüenza tanto, ¿no? En el caso LGTBIQ podríamos decir que hay una cuestión adicional y es que tenemos una geografía de la criminalización de la conducta de la identidad sexual. Muy pocos países están protegidas estas personas que globalmente, socialmente, somos minoritarias. No queremos dejar de ser minoritarios, heterosexuales, estar tranquilos, no os queremos convertir a pesar de lo que digan algunos curas y demás. A alguno yo le convertiría, pero bueno, esto es otra cosa. Lo cierto es que el contacto lo tenéis en las diapositivas. Lo cierto es que este país vivió el año pasado una circunstancia bastante curiosa, ¿no? Unos transfóbicos, unos homofóbicos, unos instigadores del odio y de la mala fe, curiosamente viniendo de alguien que dice tener tanta fe, pretendieron llenar el país de un mensaje que iba a incidir precisamente en uno de los colectivos más desprotegidos, que es el colectivo transexual, sobre todo en la infancia, las niñas y niños trans.
Eso de los niños tienen pene, las mujeres tienen vulva, que no te engañe, lo dice la ciencia, bla, 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 bla. Afortunadamente, muchos y muchas de investigadores salieron y dijeron, oiga, la ciencia no dice esto, no digáis imbecilidades, por favor, y tal. Afortunadamente, se les impidió o se les morigeró un poco el mensaje, pero ahí están, ¿no?, tan creciditos como siempre. Quizás falta una voz que defienda, oiga, no, la ciencia no dice estas cosas, hay que hablar de una ciencia queer, hay que hablar de una ciencia de este tipo. Hay estudios que muestran, además, que la ciencia puede ser mejor cuando es inclusiva, cuando incorpora voces diferentes, cuando incorpora a hombres y mujeres y, evidentemente, cuando incorpora colectivos, personas pertenecientes a otros colectivos como LGTBIQ, interraciales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Posiblemente viene precisamente de esa mixtura, de esa capacidad de mezclar y así que tiene la ciencia. Una vez más, son cosas que se han empezado a estudiar posiblemente más en los últimos años, ¿no? Y que posiblemente también antes nadie se había preguntado qué pasaba, ¿no? ¿Por qué esos departamentos de física teórica, ¿no?, se parecen todos tanto al catedrático? Tan casposo como algunos catedráticos. Hablo de una cosa que no es la mía para que no me peguen los compañeros. Lo cierto es que tú dices, bueno, tampoco hay tanta gente que haya necesitado pensar que en ciencia hay que decir qué orientación sexual tienes. Es decir, qué tontería, ¿no? La ciencia no tiene identidad sexual en este sentido, ¿no? Pero nos podemos preguntar qué pasaba hace unos años cuando te preguntaban, ¿conoces una gran científica mujer? Y decías, oh, Marie Curie. Y decías, uff, menos mal, ¿no? Y es cierto, en el caso LGTBIQ, ¿tenemos algún santo patrón? Bueno, pues sí, está Alan Turing, ¿no? Todos sabéis sus terribles circunstancias y todo esto. ¿Alguno más? Incluso cuando se buscan referentes culturales, incluso cuando salen esas listas de los maricas más famosos, los LGTBIQ más famosos de España, que suelen sacar algunos medios antes de esto, no aparecen ni futbolistas ni científicos. Y pues, igual no es casual, igual es la misma razón, son ambientes muy heterocentristas o como quieras, machirulos, yo qué sé. Pero lo cierto es que esa visibilización existe y empezó hace bastantes años y posiblemente aquí en España lo que nos falta es cierta cultura del tema. Empezaron hace bastante tiempo la No Yield Stop, que es la Asociación de Científicas Gay, Lesbianas, etcétera, de Estados Unidos, existe desde los años 80. Casi todas las sociedades científicas en Estados Unidos, casi todas las sociedades científicas en Inglaterra, tienen comités, organizan jornadas o meses de orgullo, de promoción, de visibilización LGTBIQ. En un pequeño estudio que hice de las 77 sociedades científicas que hay en España, ninguna de las que contestó, no sé las que no contestaron, pero me imagino, ninguna tiene ni ha hecho ninguna acción de visibilización, de interés, de ver qué pasa con las científicas y científicos LGTBIQ en sus centros de investigación de las diferentes áreas. Esto podría cambiar. Podría cambiar cuando se visibilice. Recientemente una iniciativa a través de Instagram y de Internet presentó, se llama 500 Queer Scientists, 500 científicos queer. Os animo a que os visibilicéis también, no solamente la gente que sois LGTBIQ. Les decía, igual veniros aquí todos arriba los que sois. No, pero no vais a seguir aquí. Es que no vamos a caber en el escenario. Decía que... muchas gracias. Estos actos de visibilización, saber de científicos, de las vidas de científicos que han sido y son relevantes, para preguntarse por la gran labor de mujeres y de hombres que además eran LGTBIQ y que pudieron, gracias a ellos, quizás empezar a visibilizar, en el mejor caso, el del neurólogo Ben Barres, muerto este año precisamente, y que no solamente era era grande científico en lo suyo, sino era grande precisamente como activista, ¿no? A mí me jode que los científicos tengamos que ser activistas en tantas cosas, pero quizás conviene serlo, ¿no? Y empezar con pequeñas cosas. Ya para terminar os cuento que durante el mes de julio intervenimos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales con el beneplácito de ellos y contamos que los animales, que la naturaleza también es a veces queer, a veces es intersexual, a veces es gay, lesbiana, etcétera, ¿no? Y que la forma en que miramos los seres humanos quizás no es la correcta.
Hay mucho por hacer y os invito que os animéis, no solamente que os visibilicéis, sino que contéis historias. Y en esas historias haya esa diversidad de contenidos, esa diversidad humana, esa diversidad sexual que es la que nos hace ricas, la que nos hace ricos. Muchas gracias.